Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque Él es bueno en todo tiempo. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Queremos que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Queremos declarar que no hay nada ni nadie como tú. Padre, gracias porque un día viniste a nuestro encuentro. Estábamos perdidos en medio de la oscuridad, pero a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo, ahora estamos en tu luz admirable. Y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos darte gracias porque cada día podemos estar experimentando tu amor, tu cuidado, tu consuelo. Cada día podemos ver cómo abres camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando todo afán en nuestras vidas, toda inseguridad, toda incredulidad, que nos estés dando tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Que este sea el mejor tiempo para aferrarnos al pacto de solo Jesús el Cristo. Que sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para entregar todas nuestras vidas para ti. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que Él siempre por su gracia cumple en nuestras vidas y a través de ellas. La encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 10. Dice la preciosa palabra del Señor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá para recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y a través de ella, por tu gracia, cada día nos das la dirección para nuestras vidas, nos das las respuestas por adelantado. Padre, obra a través de tu palabra y quita
todo engaño de nuestras vidas. Danos esa verdadera sanidad en nuestras heridas del corazón, en nuestros pensamientos, en la mente, físicamente también. Danos la fuerza y el poder para que podamos levantarnos como tus testigos. Y en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia, podamos proclamar que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Padre, obra con poder. Gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Es muy importante que podamos entender el horario en que estamos viviendo. Hay que entender los tiempos. En el pasaje de hoy, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya había salido milagrosamente de la esclavitud de Egipto, ya había atravesado durante muchos años ese desierto y ya estaba a punto de terminar. Ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida, hacer la conquista de Canaán. Por eso realmente era un tiempo muy importante. Y cuando hay un tiempo muy importante, nuestro adversario, que es Satanás, no se está quieto, ¿verdad? Él estaba engañando continuamente. Y él continúa obrando de la misma manera. Está engañando continuamente. Pero es en ese horario, en el pasaje de hoy, que Dios da una palabra muy importante. Dios siempre, a través de su palabra, que es viva y eficaz, nos da toda la respuesta. Dios a través de la palabra muestra ese camino de bendición que Dios por su gracia ya ha preparado. Ciertamente tenemos que estar entendiendo el horario tan importante para la Iglesia del Dios vivo. Estamos en medio de crisis a nivel mundial. Ciertamente la Iglesia tiene que estar levantándose para proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo, que es la verdadera respuesta. Por eso, para no ser engañados por Satanás, tenemos que estar haciendo esa batalla espiritual, una batalla sabiendo que Jesús el Cristo ya ha vencido a Satanás en la cruz, pero continuamente, tomando el pacto de Jesús el Cristo, tenemos que orar. Esa oración que está disfrutando del respaldo del trono celestial, esa oración que ciertamente Dios levanta esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio y levantan la luz de Cristo para cumplir la evangelización mundial. Porque estamos en ese horario. Ese horario, igual que el pueblo de Israel estaba a punto de conquistar Canaán, nosotros también, este horario, donde hay tantas dificultades, una crisis mundial, realmente es la oportunidad para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque es verdad que hay dificultades, pero la palabra que es verdad, la palabra de Dios nos muestra que en el futuro va a ser peor. Por eso, para no ser engañados, hay que estar aferrados fuertemente a la palabra de Jesús el Cristo, el pacto eterno de Dios, y estar orando continuamente. Dios a través de la palabra nos guía claramente. Hay que llevar este Evangelio, esos lugares vacíos de las 237 naciones, a esas 5.000 tribus que ni una vez han escuchado que Jesús es el Cristo y están totalmente perdidos, sin Dios y sin esperanza. Por eso es muy importante comenzar con la oración. Ese es el comienzo de la evangelización mundial, tomando el pacto de Cristo y orando, ciertamente orando con fe, orando al Padre en el nombre de Jesucristo, con esa identidad y autoridad de hijos de Dios. Vamos a ver cómo a través de nuestra oración Dios empieza a abrir las puertas, nos envía a las personas. A través de la oración el Espíritu Santo obra y quebranta todo el poder de la oscuridad.
y el nombre de Cristo va a ser proclamado a través de nuestras vidas. Por eso, esta crisis, estas dificultades, este tiempo de sufrimiento realmente es una oportunidad para que nosotros, que por gracia de Dios, los hijos de Dios, somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús el Cristo, estemos cumpliendo esa misión que Él nos ha dado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, porque aunque hay mucho sufrimiento, el problema real es uno. Es ese problema fundamental que solo la palabra nos está mostrando. La gente nace por herencia, ha heredado ese pecado original, nacen separados de Dios, nacen atrapados en el pecado y totalmente siendo siervos de Satanás. Y constantemente llevando esas vidas, están sufriendo, sus vidas son totalmente destrozadas. También, desgraciadamente, las familias, la sociedad, los países. Por eso es la oportunidad para, tomando el pacto de Cristo y empezando con la oración, estar proclamando este precioso evangelio que es poder de Dios para salvación, primeramente en nuestras familias, en nuestro campo. Ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas, pero por supuesto tenemos que entender que Satanás, a través de esas tres organizaciones, está o nos ha arrebatado ya cosas importantes a la Iglesia. Ellos están mucho más adelantados con nosotros, están controlando los medios de comunicación, también Internet, ¿verdad? Están muy adelantados. La Iglesia, por no tener fuerza, se ha quedado atrasada 1 siglo o 2 siglos. Nos han arrebatado toda la cultura. Por eso ciertamente Satanás, a través de esas tres organizaciones, el príncipe de este mundo, él, a través de ese movimiento de la nueva era que comenzó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con unos hombres que estaban haciendo espiritismo, fueron endemoniados y ahí empezó todo ese movimiento que ha conquistado la cultura a través de la música, a través de las dramas, las series musicales, literatura. Ya está metido muchísimamente esa filosofía en muchísimas personas. Y esa nueva era fue la que levantó a Bill Gates, el creador de Microsoft. Realmente él fue engañado y Satanás está utilizando ciertamente esas organizaciones para hurtar, matar y destruir. Y también a muchos famosos, también los masones, siguen haciendo ese movimiento para que las personas sean endemoniadas. Y mucha gente realmente está atrapada por esas cosas y cada vez están cayendo más en destrucción. Y esos líderes totalmente están atrapados por Satanás y a través de ellos Satanás está engañando a todo el mundo. Por eso la Iglesia se tiene que estar levantando en este horario tan importante. No tiene que estar engañada. Y la Iglesia no es el edificio, ¿verdad? La Iglesia es cada uno de nosotros, que por gracia de Dios hemos sido escogidos y salvados por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que estar levantando ese sistema, un sistema sin contacto 24 horas. ¿Qué significa sin contacto? Estamos ya a través de este coronavirus en una época donde se está implantando ese sistema sin contacto físico. La gente ya ni se acerca, ¿verdad? Por el temor a ser contagiados. Por eso vemos como bancos, grandes almacenes, están haciendo sistemas donde no hace falta tener contacto ni con los vendedores. Todo a través de máquinas, todo a través de Internet. El otro día pude ver un video donde en Israel habían abierto el primer supermercado totalmente sin contacto físico. Uno entraba y no tenía que estar comprando a ningún vendedor, era todo máquinas, todo, el pago, la compra, todo el sistema. Y tenemos que levantar a través de las redes sociales de Internet un sistema para poder alcanzar
a las personas que cada vez a través de este coronavirus están más aisladas, para que puedan recibir la palabra, para que puedan estar escuchando el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso es un horario tan importante, y en los tiempos tan decisivos, este Satanás no se queda quieto, ¿verdad? Él siempre intenta engañar, siempre. No nos puede vencer porque somos hijos de Dios, pero nos puede engañar. ¿Y él qué es lo que utiliza? Él desde el principio utiliza esa fe falsa. Vemos en Génesis 3, a través de la serpiente, este Satanás dice, no morirás, sino que serás como Dios. Mentira, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Es una fe falsa. Claro que murió, él comió y murió, desobedeció a Dios, como Dios había dicho, ciertamente morirás. Génesis 2:17, y murió espiritualmente. Pero es una fe falsa, hacer creer cosas que parecen atractivas pero llevan al desastre. También en Génesis 6, la época del diluvio, ya la humanidad separada de Dios estaba con esa fe falsa. Tienes que conseguir lo material es lo importante. Tienes que estar buscando lo carnal, esa es la respuesta, esa es la verdadera felicidad. Es una fe falsa, porque eso lleva al fracaso absoluto, al desastre, como aparece en Génesis 6. También nos da esa fe falsa de Génesis 11, la torre de Babel. Tú tienes que subir, ser más alto que nadie. Tú puedes ser más alto que Dios. Lo importante es el poder, la fama, que te reconozcan. Eso es fracaso. Totalmente es una fe falsa. La gente que vive totalmente atrapada con esa fe incorrecta, buscando las cosas materiales, las cosas carnales, buscando la fama, el poder, separados de Dios, fracasan grandemente. Sus vidas son desastres, sus vidas, sus familias están destrozadas, desgraciadamente. Por eso, este Satanás engaña a la humanidad con una fe falsa. Y también, no solo a los no salvos, Satanás engaña también a los hijos de Dios, y él nos engaña con incredulidad. Al pueblo de Israel le decía, no escuchéis al líder, no escuchéis a Moisés, no le hagáis caso, no escuchéis a sus discípulos, a Josué, a Caleb, no les escuchéis, dejaros guiar por lo que veis, por lo que sentís, por lo que queréis hacer vosotros, porque lo importante sois vosotros. Y eran totalmente caídos en incredulidad, y venían desastres sobre su vida, venían desastres sobre sus familias. Por eso, ciertamente, este Satanás viene a traer preocupaciones, que estemos siempre preocupados, siempre, porque la preocupación realmente, ¿qué es? Incredulidad. Si yo de verdad creo que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas, ¿de qué me voy a mover? ¿De qué me voy a preocupar? Si yo lo creo realmente, ¿de qué me voy a mover? Si yo creo que Jesús el Cristo ha solucionado mi pasado, tiene preparado mi presente y mi futuro, ya está garantizado, ¿de qué me voy a preocupar? Por eso ciertamente tenemos que estar haciendo esa batalla espiritual. Dice en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. Y ciertamente Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso cuando tomamos el pacto a través de la fe de Jesús el Cristo y empezamos a orar, esa oración, como hijos de Dios, no es cualquier oración. Dios nos ha dado una autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente el Señor Jesucristo, como verdadero Rey, Él venció en la cruz a Satanás. Dice en 1 de Juan 3:8, Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para deshacerlas totalmente. Ese es el poder de la obra de Cristo. Él es la simiente de la mujer, Jesús el Cristo, que aplastó la cabeza de la serpiente, como estaba profetizado en Génesis 3:15. Él en la cruz venció a Satanás, le quitó esa autoridad que nos había robado.
Por eso, aunque este Satanás, dice Primera de Pedro 5, versículo 8, que viene como un león rugiente buscando a quien devorar, atemorizándonos, haciendo que estemos teniendo temor, ansiedad, que estemos preocupados, pero dice que viene como un león rugiente, buscando a quien devorar, pero no dice que nos devora, ¿verdad? No, somos de Cristo, Él puede engañarnos, pero no vencernos, porque somos hijos de Dios a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo. Por eso, si estamos firmes en Cristo, orando continuamente, haciendo esa batalla espiritual, ciertamente no va a poder engañarnos. Dice en Efesios 6:12, Pablo lo está explicando muy bien, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad, es decir, Satanás y los demonios. Esos son el verdadero enemigo. El enemigo no es esa persona que me está haciendo mal, no es ese pariente que sin darse cuenta me está haciendo daño, es el que está detrás. Este Satanás que está controlando a las personas separadas de Dios, y él constantemente está obrando para hurtar, matar y destruir. Pero nosotros, como hijos de Dios, si estamos aferrados de verdad al pacto de Cristo orando, ciertamente no somos engañados. Y en el nombre de Jesucristo, Él nos da la victoria. Si tenemos un plato de sopa muy rica, y hay moscas, mientras la sopa esté caliente, si está bien caliente la sopa tan rica, esas moscas no se acercarán, ¿verdad? Porque si se meten en la sopa se van a quemar. Pero si esa misma sopa se enfría, esas moscas ¿qué harán? Estarán bien felices, ¿no? Van a llenar toda la sopa. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener ese corazón en Cristo ardiente, con pasión. Tenemos que estar cada día disfrutando que Jesús el Cristo, que ha resucitado, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros. Y para ello necesitamos cada día tomar la palabra y estar orando 24 horas. Esa oración feliz, con autoridad, con seguridad, sabiendo que esa oración del pacto Dios la responde, ejerciendo esa autoridad que tenemos para hacer esa batalla espiritual que Cristo ya ha vencido, pero que nosotros al ir orando ciertamente vamos plantando ese estandarte de Cristo, pero Él ya tiene la victoria. Por eso, ciertamente, en este tiempo de dificultad que estaba enfrentando el pueblo de Israel, era un horario importante. Tenían que terminar el camino del desierto y conquistar la tierra prometida. Y es el mismo tiempo que estamos viviendo ahora, un tiempo importante, un tiempo para no ser engañados, un tiempo para estar conociendo ese camino de bendición que Dios ha preparado. ¿Cuál es la manera de tener la victoria? En primer lugar, no tenemos que ser engañados. ¿Por quién? Primero por nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que más hacemos que estemos engañándonos. Nuestra principal batalla, la más difícil, es contra nuestro yo. Pero también Jesús el Cristo tiene la victoria. Por eso, ciertamente, en el versículo 2, 6, en el 10, allí dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el camino de la bendición. Amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, aferrarme solo a Dios. Solo Jesús el Cristo tiene toda la respuesta y dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Por eso cada día tengo que estar permaneciendo en Cristo para no ser engañado primeramente por mí mismo. ¿Por qué? Porque enseguida, sin darme cuenta, empiezo a escuchar a las personas, y es muy importante, con respeto hay que escuchar a todos, pero no creer todo lo que dicen las personas. Ahí soy el engañado, me engaño a mí mismo,
Y ciertamente la ciencia está muy avanzada y tiene cosas muy necesarias y muy buenas, pero ellos no tienen la verdadera respuesta. Por eso ciertamente, en primer lugar, tengo que estar aferrándome al pacto de Jesús el Cristo. Tengo que estar amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, para no ser engañado por mí mismo. Muchas personas que tienen enfermedades, incluso mentales, el problema es que están engañados por sí mismos, están viviendo totalmente en su burbuja, ¿verdad? En sus moldes incorrectos. No están totalmente aferrados a la palabra, están viviendo en lo mío, en el yo, en lo material, en el falso éxito. Y ahí continuamente son engañados por sí mismos. Pero nosotros ciertamente, el Señor dice a través de la palabra, que estemos regresando a Dios, que estemos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si estamos aferrándonos solo a Dios, vamos a tener la verdadera victoria, porque este Satanás ha arrebatado totalmente el Evangelio. Él lo ha arrebatado totalmente. En este mundo, él ha puesto ese sistema donde la gente no puede conocer el Evangelio. Por eso Dios nos ha llamado, cada uno de nosotros, para no ser engañados por nosotros mismos y poder cumplir esa misión que Dios nos ha dado. Tenemos que estar entregando toda nuestra vida cada día a Dios, amándolo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo. Porque Satanás ciertamente, él incluso está robando las vidas. Muchas personas están en adicción continuamente con el teléfono, continuamente. Aquí en Corea del Sur, ustedes saben, es un país con una tecnología muy avanzada. Y aquí los niños de primaria, todos tienen sus teléfonos inteligentes, incluso más pequeños, con internet y continuamente con acceso pueden mirar todos los contenidos que deseen. Entonces uno, cuando va a una cafetería, pues a veces encuentra familias, están todos con el teléfono, los padres, los niños, todos con el teléfono. No hay ninguna conversación, no hay ninguna comunicación. Ese fin de semana quizás es el único tiempo donde los papás pueden tener más tiempo con sus hijos, pero están ahí, totalmente atrapados en el teléfono, ¿verdad? Y ciertamente así pasa el tiempo, y el tiempo pasa demasiado rápido. La gente está engañada, totalmente perdiendo lo más importante. Por eso, a través del Evangelio de Jesús el Cristo, tenemos que salir de todo engaño. Tenemos que aferrarnos al pacto para levantarnos y cumplir ese deseo de Dios, que es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso Dios nos habla claramente, no sean engañados, son hijos de Dios. Que estemos restaurando el Evangelio, que estemos entregando toda nuestra vida, confesando que Jesús es el Cristo. No sean engañados, en Él tenemos la respuesta, en Él. Vamos a ver cómo Él restaura todo lo que está caído, porque ese es el poder del Evangelio. No se preocupen por nada, que estén orando en el nombre de Jesucristo y van a ver cómo el Señor da la respuesta. Y no solo no hay que ser engañados por nosotros mismos, también Satanás nos engaña a través de la realidad física, porque la realidad espiritual, la invisible, es otra. Pero si no tenemos fuerza espiritual, lo vemos todo con ojos físicos, y a través de la realidad física somos engañados. Por eso no tengo que ver las cosas a mi manera, ¿verdad? Con lo mío tengo que estar coordinándome a la palabra, aferrándome a la palabra de Dios. En ese momento va a cambiar lo grabado. En ese momento voy a poder ver todo como Dios lo ve y no voy a ser engañado por la realidad. El pueblo de Israel fue liberado de manera milagrosa. El pueblo de Israel cruzó ese mar rojo. Dios hizo un milagro abriendo el camino y luego cerrándolo para eliminar a sus enemigos. Pero ciertamente
los que se aferraron totalmente al Evangelio, a las evidencias que Dios dio, ciertamente Dios los utilizó grandemente, incluso a esa mujer que era prostituta, Rahab, que moraba en Jericó. Ella, la verdad, su vida era un desastre, ¿verdad? Pero ella, a través de los rumores, entendió que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que Jesús era el Cristo, y se pudo coordinar. Luego pudo ayudar a los espías entregando su vida porque había entendido el Evangelio y estaba haciendo esa obra para Dios. Fíjense cómo Dios obró en la vida de Rahab, salvó su vida, salvó su familia. Y Rahab fue realmente uno de los ancestros físicos del Señor Jesús. Fíjense cómo la utilizó Dios grandemente porque se pudo coordinar a la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos que ser engañados por la realidad, tenemos que estar establecidos totalmente en la palabra, creyendo la palabra cuyo núcleo es el Evangelio. Cada día hay que aferrarse a esa palabra de Dios para no estar viendo las situaciones, los acontecimientos solo de manera física. Ahí somos engañados por la realidad. Tenemos que estar coordinados a la palabra y ver todo con los ojos del Evangelio. Si estoy coordinado a la palabra, entonces cambiaré mi grabación y podré estar orando con la palabra y planificando, es decir, viendo realmente qué es lo que Dios quiere que esté haciendo en cada situación. De esa manera podré experimentar cómo Dios está conmigo, cómo Dios obra poderosamente. Vemos que ante el Mar Rojo, cuando tenían esa dificultad, que no podían cruzar y Faraón, con todo ese ejército de carros, estaba persiguiéndoles. Ahí en esa crisis tremenda hubo dos tipos de personas, dos tipos. Una minoría que estaba coordinada a la palabra, una minoría que oraba. Y luego había una multitud que se quejaba, que temía, que estaba totalmente desanimada, ¿verdad? Aterrorizada. Pero esa minoría que coordinó la palabra, que estaba planificando con la oración, ciertamente Dios les dio respuesta. Y nosotros también. No tenemos que ser movidos por la realidad, podemos tener problemas, acontecimientos, pero dentro de Cristo son respuestas que Dios nos da, no son problemas, son oportunidades para proclamar el Evangelio. Por eso, para no ser engañados por la realidad, tenemos que estar coordinados totalmente a la palabra, cada día tomando la palabra de Dios, estando creyendo, recibiendo la gracia, tomándolo como un pacto y luego estar orando 24 horas. Con ese estado espiritual voy a ver a lo largo del día en todo lo que sucede cuál es el plan de Dios, qué es lo que quiere que esté haciendo. No voy a ser movido, sino que voy a poder disfrutar y ver cómo de verdad a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Por eso necesito coordinarme a la palabra y estar totalmente planificando con la oración. Cuando iban por el desierto, ¿les faltó algo? No. Dios les dio el maná, incluso carne, codornices, les dio el agua de la roca. Él los protegió de todos los enemigos. Ciertamente tenemos que estar orando para no ser engañados, pero en el desierto, gran multitud, por no estar coordinados, por no estar orando, se movían por la realidad, se quejaban, se desanimaban. Muchos de ellos querían totalmente regresar a Egipto, ¿verdad? Por eso, ciertamente, no tenemos que ser engañados por la realidad. En Cristo Dios nos ha dado todo. A través de Jesús el Cristo ya tenemos toda la victoria. Por eso hay que estar tomando ese pacto. Ese es el camino de la bendición. Entregando toda nuestra vida para Dios. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y para no ser engañado por la realidad, estar cada día tomando la palabra, cada día orando 24 horas con la palabra. De esa manera, ciertamente, en cada lugar que estemos, Dios nos va a levantar como testigos y las obras del reino de Dios se van a levantar a través de nuestras vidas. Vamos a ver cómo a través de nosotros, aunque somos tan débiles, Dios va a dar respuesta
a las personas que están separadas de Dios, va a cambiar vidas con el Evangelio, va a restaurar familias. Ese es el poder de Dios y es el diseño que Dios tiene preparado para salvar nuestros campos. Por eso hay que ver esas evidencias. ¿Qué evidencias tuvieron las 3 fiestas? Esas 3 festividades son 3 respuestas tremendas. Una fiesta es algo para divertirse, para estar contento, ¿verdad? Pero esas 3 fiestas tenían un contenido espiritual. No hay que quedarse con la cáscara, sino el núcleo. Y la Pascua representa esa salvación solo a través de Jesús el Cristo. Salvación del pasado, pero también del presente y del futuro. Ya a través de Cristo, Dios nos ha dado toda la salvación. También la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es eso? El poder del Espíritu Santo. Y la fiesta de la cosecha. Y eso es el respaldo del trono celestial. Por eso cada día tenemos que disfrutar de esas 3 fiestas. ¿De qué? De Cristo. Cada día hay que disfrutar de Cristo que está con nosotros, orando en el nombre de Jesucristo, tomando su pacto. Ahí vamos a experimentar el poder de Dios y vamos a ver cómo ese respaldo del trono celestial se manifiesta. Dios envía a sus ángeles. Dios a través del Espíritu Santo levanta esas obras de salvación a través de nuestras vidas. Son las evidencias que tenemos que tomar. Por eso, que no sean engañados. Estamos de verdad en un tiempo bien importante como el pueblo de Israel en este pasaje. Y Satanás no se está quieto, es un tiempo importante. Él quiere engañarnos. Pero Dios, por su gracia, tiene todo preparado. Él tiene ese camino de la bendición que Dios mismo ha preparado para nosotros. ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Solo Jesús el Cristo y nada más. Tengo que disfrutar de Cristo, que sea suficiente para mí. En Él estoy completo. Ciertamente no hay que buscar en otro sitio, en otra cosa, solo a través de Jesús el Cristo. Ahí tengo toda la bendición. Y ciertamente, si estoy disfrutando de Cristo, no voy a ser engañado por mí mismo, pero tampoco voy a ser engañado por la realidad física. Por eso necesito cada día tener ese tiempo importante, un tiempo donde tengo que coordinarme con la palabra. Tomar cada día la palabra como un pacto para mi vida, en ese tiempo de aposento alto. Luego, orar, planificando con la palabra. De esa manera podré disfrutar de ese poder espiritual y podré luego diseñar o encontrar ese diseño como testigo que Dios ha preparado en cada campo. Dios hace la obra. Dios a través de nosotros va a cumplir esas obras de salvación para salvar primeramente nuestras familias, pero también el lugar donde estamos laborando, estudiando. Eso es lo que la palabra nos está explicando y es el pacto que Dios da y que siempre cumple por su gracia. Que no seamos engañados no solo por nosotros mismos, no solo por la realidad, también que no seamos engañados por las respuestas. Pablo confesó que él estaba agradecido en todo, en escasez y en abundancia. ¿Por qué? Porque él estaba completo en Cristo. No buscaba la respuesta, le daba igual que hubiera respuesta o que no hubiera, porque la verdadera respuesta es Jesús el Cristo, y en Él tenemos que encontrar todo, porque es nuestra porción y nunca nos será quitada. Ahí tenemos realmente no una respuesta, sino la solución, porque ellos tuvieron respuestas, es verdad, salieron milagrosamente de Egipto, con milagros, con 10 desastres, salieron y cruzaron milagrosamente ese mar rojo, recibieron milagrosamente la respuesta del maná, incluso milagrosamente cruzaron el Jordán, Jericó, sus murallas fueron derribadas, eran respuestas, pero no era lo importante eso. Lo importante es la solución. ¿Y cuál es la solución? Jesús el Cristo. A través de Jesús el Cristo, ¿quién somos? Hijos de Dios. Dios está con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la mayor respuesta, esa es la verdadera solución, esa es la verdadera vida, vida y vida en abundancia. Y en Cristo tenemos que estar completos. En ese momento, como Pablo, nos dará igual que haya respuesta que no haya. No seremos engañados ni por las respuestas, ni por la realidad, ni tampoco por nosotros mismos. Por eso ciertamente que estemos disfrutando, que Dios Trino está con nosotros, el Padre nos da la palabra y la cumple. Cristo sigue quebrantando esas tres maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno, y el Espíritu Santo sigue obrando con poder. Por eso que estemos disfrutando de la solución y de esa manera aferrándonos ciertamente a ese camino de bendición que Dios ha preparado, no vamos a ser engañados. Abraham al principio no estaba aferrándose solo al pacto, tenía sus intereses en otras cosas. Estaba buscando el éxito, estaba buscando, sin darse cuenta, las cosas materiales, la fama. Por eso, cuando Dios le habló en Génesis 12, del 1 al 3, que saliera, no salió de repente y luego no salió como Dios le había dicho. Se llevó a su sobrino Lot, y cuando hubo una gran hambruna, él perdió totalmente la dirección, se fue a Egipto. No era donde Dios le había dicho que fuera, pero Dios por su gracia obró, porque todo es un proceso, ¿verdad? Dios estaba obrando en su vida para que por fin, en Génesis 13, él se aferrara solo a Cristo. Por eso en Génesis 13 decidió separarse de Lot, conforme Dios le había dicho. Ahí se aferró solo a Jesús el Cristo. ¿Qué pasó? Dios renovó el pacto. Ahí empezó la bendición para Abraham. También Moisés, él conocía el pacto a través de su mamá Jocabed, pero en el palacio, que estuvo 40 años, estaba buscando la fama, el poder, lo material, lo carnal. Pero cuando tenía 80, Dios por su gracia lo llamó al monte Horeb, y allí por fin se coordinó a la palabra de Dios, se aferró al pacto de Jesús el Cristo. Allí pudo entregar su vida, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y ahí empezó Dios a utilizar grandemente a su siervo Moisés. Por eso que no seamos engañados. Somos hijos de Dios por gracia. Jesús el Cristo ya ha consumado todo. Él ha resucitado y está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Y en este tiempo de crisis es el tiempo para levantarse y resplandecer. Es el tiempo para proclamar su evangelio. Satanás no está quieto, pero haciendo guerra espiritual en el nombre de Jesucristo. La oscuridad es quebrantada. Por eso que cada día, para no ser engañados, estén entrando en ese camino de bendición que Dios ha preparado. ¿Cuál es? Solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Que cada día nos aferremos totalmente a la palabra, que estemos orando con la palabra 24 horas. Y en cada lugar que estemos, que la luz de Cristo alumbre a través de cada una de nuestras vidas. Ciertamente vamos a ver cómo Dios levanta grandes respuestas en nuestras vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú ya tienes preparado ese camino de bendición para nuestras vidas. Que en este tiempo podamos de verdad entregarnos todo a ti, Señor, aferrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo, solo al pacto del reino de Dios, solo al pacto de la llenura del Espíritu Santo. Que nos levantes como tus testigos. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Bendice poderosamente cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Padre, levanta a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén
y amén. Que cada día podamos estar agradecidos al Señor, porque en verdad a través de Jesús el Cristo, Él ha solucionado todo. Que cada día en agradecimiento podamos también glorificarle a través de nuestras vidas y podamos proclamar su nombre a todas esas personas que están sufriendo y especialmente a las siguientes generaciones. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo tan importante del mensaje de sanidad. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.